Regresamos a Sin Filtro SF, llega la reforma y uno de los objetivos de esta reforma del sector justicia es eso, agilizar la aplicación de la justicia. Y en el tema del derecho consuetudinario se ha hablado que es una, bueno, digamos, una alternativa para que la justicia en las comunidades se siga impartiendo como se ha hecho décadas atrás. ¿Puede en este momento hacer una diferencia? ¿Cómo se puede potencializar la aplicación de la justicia y cómo también, si se malinterpreta, se puede obstaculizar esa misma justicia? En este tema tendríamos que separar esos dos puntos. ¿Cuándo se podría agilizar la aplicación de la justicia si se reconoce este derecho consuetudinario, Estuardo, y cuándo no? Mira, para principiar, hay ciertas características del derecho consuetudinario. Primero, no es separado, no es como el derecho romano, no está separado de la cultura. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es algo muy de las comunidades. Está codificado en el idioma, es de base de resarcimiento. Sí. Eso que le dan 20 chicotazos o le quitan el pelo o lo amarran a un palo, eso no es ni derecho maya ni derecho consuetudinario. Disculpa, eso es una comunidad que quiere venganza. Entonces no le diremos, porque ese no lo es. Bueno, pero son prácticas que existen. Sí, pero ese ni es ancestral para principiar. Y el hecho de fortalecer y de formalizar todo esto tiene que estar sometido, y eso es, para mí es la oportunidad, por ejemplo, a los derechos humanos. Tú no puedes hacer que este espacio que está reconociendo formalmente, y por supuesto que tiene que haber un proceso de formalización si lo reconoces en tu propia Constitución y en leyes coordinadoras, etcétera, etcétera, esté sometido derechos humanos y sometido a la propia jerarquía constitucional. Y excluir esas prácticas que violentan los derechos humanos. En el constitucionario, como lo han entendido, pero no es así, los juicios son como muy sumarios, ¿verdad? Y yo creo que eso son cuestiones que sí hay que ir considerando versus el derecho. En el derecho romano todo tiene que estar escrito o tipificado. Si no está escrito y no está tipificado, no existe el delito, o hay que tipificarlo. Es prescriptivo, ¿verdad? Creo que va a pasar tal cosa, hagamos una ley para que eso no pase, ¿verdad? Aquí va conforme la costumbre. Y hay una cuestión que para mí sí es importante aquí. Los ámbitos de aplicación de uno y del otro, si va a haber una normativa que reconozca A y B, hay que empezar de una vez a demarcar esos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, ¿en qué delito se aplica? Sí. Un ámbito de aplicación. Por ejemplo, ¿en qué región se aplica? Por ejemplo, ¿sobre qué persona se aplica? No es lo mismo ser quiché que ser mam, ni que ser quechí, ni que ser sutujil. Bueno, hay variaciones. Digamos que hay un encuentro entre personas que son ladinas y quiché. ¿Quién es el que tiene jurisprudencia ahí? O el delito fue en la jurisdicción. O es por una cuestión, quiché. Exacto, fue en la jurisdicción quiché, pero tiene que ver dos personas man. Sí. ¿Cuál es esa, cómo se hace eso? O tiene que ver, digamos, un extranjero como yo con una persona de otra identificación racial. Ahora, esas cosas son las que tendrían que aclararse, no en el punto de la reforma constitucional. No, el cambio constitucional. No. Ahí solo hay un reconocimiento. Ya en un desarrollo de la muy fuerte. Ahora, y ahí es donde yo digo, hay que meterle a esto muchísimo pensamiento, muchísimo. Si lo hacemos de forma acelerada, si lo hacemos, por ejemplo, sin el censo y a través solo del sistema de DPI, como creo que el dato era algo así como 15% de la gente se autoidentifica con el sistema DPI. Solo en el censo tú encuentras una identificación étnico-cultural, es decir, yo me identifico como, y solo se puede hacer a través de autoidentificación, no puede ser yo que llegue y diga tú eres tal cosa, no, tiene que ser la persona que dice yo me autoidentifico como maya. En el RENAP ellos te ponen, te miran y te dicen, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, si no hemos tenido un censo, no sabemos con exactitud, podemos tener ciertas proyecciones, pero no sabemos con exactitud cuánta gente hay y de qué etnia son. No sabemos muy bien qué pasa cuando alguien se autoidentifica o, digamos, cambia su identidad, porque podría ser que de generación en generación puede haber gente que cambie su identidad de indígena, maya, quiché a ladino o viceversa. Sí. ¿Qué pasaría en esas condiciones? Sin duda, tiene que haber un estudio muy importante de cada una de las distintas tradiciones que las hay. No lo podemos hacer ahorita solo así porque se nos ocurre poner una constitución, reconocer uno o dos sistemas de derecho, ¿no? Un buen consejo para el presidente Jimmy Morales en este caso y aún para el Congreso de la República. Este es el año en el cual podemos denunciar, quiere decir salirnos, porque lo dice el mismo convenio 169 de él cada 10 años, y este es el año que toca, podemos salirnos del convenio 169 y entonces poder desarrollar más libremente
Por ejemplo, un cambio constitucional en el cual sí se reconoce el derecho consuetudinario. O podemos irnos en una segunda opción, desarrollar el artículo 70 de la Constitución, que entonces ahí entra la normativa, por ejemplo, para leyes indígenas, y aún ahí podría entrar el derecho indígena. Podemos quedarnos con el convenio 169 y desarrollarlo, que eso es otra cosa que no ha pasado. ¿Quién hace la consulta? ¿Qué edad tiene que tener la persona para consultar? Garantizar que el voto sea secreto, involucrar al Tribunal Supremo Electoral, involucrar a las municipalidades, por ejemplo. Consuetudinario estamos solamente agregándole otro problema, no estamos solucionando. Lo realmente trágico sería que haya un reconocimiento del derecho consuetudinario en la Constitución y ahí se termine todo, y no se desarrolle eso, y no se especifique. Claro, tendría que desarrollarse. Y la experiencia, y si nos vuelve a pasar. Se ratificó, pero no se desarrolló. Y ahí está la experiencia, el 169 funciona desarrollado. Conflictividad que tenemos así ahorita. Como está la idea del 169, solo es un cultivo de conflicto. Para mí mi solución es denunciar, salirnos del 169 y poder desarrollar más libremente un reconocimiento del derecho consuetudinario. Lo que pasa es que salirse del 169 implicaría, digamos, enviar salir de un convenio de trabajo muy general, muy amplio, pelearse con la OIT, cuando tienes la posibilidad de desarrollarlo específicamente y decir, mire, si hacemos una consulta popular... No tiene que ver nada ni con relaciones laborales. Pero por el convenio no habla de relaciones laborales, el convenio habla de otros temas. Pero digamos de política internacional. Eso dejaría, digamos, si nos salimos del 169, ¿dónde crees que va a estar la voluntad para poder desarrollar lo que no se hizo con el 169 en otros cuerpos legales? Es que puede ser, la presión puede ser desarrollar el 169. Es un cambio constitucional. Pero puede haber discrecionalidad sin el 169 y con el 169, siempre y cuando no haya regulación más específica. Lo que hay que hacer es avanzar en esa regulación. Y le quitas una herramienta que ha sido muy importante para comunidades en el interior del país. Claro, que podemos estar de acuerdo perfectamente que en muchos casos se ha utilizado de manera discrecional. Bueno, sigamos dando esa facultad, que yo creo que es muy importante para toda empresa que vaya a hacer una inversión de alto impacto, que consulte con la comunidad, pero formalicemos la manera en la que vamos a consultar. Sería mejor desarrollado en el reconocimiento del derecho consuetudinario. Bueno, también puede ser una vía para hacerlo un poquito más específico. Hemos llegado al final de estos 30 minutos, sin duda vamos a seguir hablando del derecho consuetudinario, es un tema muy interesante acá en todo este paquete. Es una gran oportunidad, de verdad. Si no nos dan 40 chicotazos es una gran oportunidad, de verdad. Y de profundizar, ¿verdad? No de quedarnos solo con lo que hemos escuchado, que es el derecho consuetudinario. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche.